Padre mío, pidiéndose, Padre, que tú los sanes, que tú los toques, que tú los libertes, Padre mío. Restaura su salud, Padre mío, y que todo mal desaparezca de su cuerpo ahora mismo, que en nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, libértalo, Señor, que en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, porque así será hecho, Padre mío, conforme a tu palabra, conforme a ti lo creemos y lo declaramos, que así será. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre mío. Gracias, Señor. Vamos a estar cantando el último coro. A bajar del aceite de la unción. A bajar del aceite, el aceite de la unción. A bajar el aceite. A bajar del aceite, el aceite de la unción. A bajar del aceite. Y llena toda mi vida, llena toda mi casa, llena toda mi vida, llena toda mi casa. Toca toda mi vida y toca toda mi vida, llena toda mi vida. Gloria al Señor. Sigue adorando en esta mañana, amado. Sigue adorando porque Dios está en medio de su pueblo en esta mañana. Así que no hay razón para usted estar, mire, calladito. Así que en esta mañana, póngase en unos minutos, amado. Le invito en esta mañana a estar en pie unos segundos nada más.
Gloria al Señor. Y en esta mañana demos gracias al Señor. Gracias, Padre, porque estamos en tu casa una vez más. Gracias, Espíritu Santo, porque te mueves a través de los cánticos de la palabra. Gracias, Señor, por cada hermano en esta mañana, en este lugar. Aleluya. Y a ti, oh Dios, exaltamos. A ti, oh Dios, glorificamos. A ti, oh Dios mío, damos más que gloria y honra. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. A ti, oh Señor, exaltamos en esta mañana. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 3. Yo voy a hacer dos lecturas de estos mismos versículos bíblicos, pero es para que usted tome un sentido un poco más amplio de la traducción de estos versículos bíblicos. Y la primera es la de la Reina Valera tradicional y la otra es la de la Biblia de las Américas. Podemos estar en pie, honrando el que vamos a hacer uso de la palabra de Dios. Y cuando se hace uso de la palabra de Dios, estamos escuchando la voz de Dios. Por eso, si está en nuestra capacidad física, lo usamos manteniéndonos en pie. Pero si no, si usted tiene alguna situación, puede quedarse sentado. Dios sabe todas las cosas. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión que nos permite su Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor en Romanos 12, versículos 1 al 3. La primera lectura, como les dije, es la Reina Valera tradicional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Gloria sea al Señor. Digo, pues, amados, Habashia, alabanzuta. Oh Señor, gracias por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora paso a leerles la versión como nos trae la Biblia de las Américas. Usted sabe que yo al preparar los mensajes, yo busco a veces 6 Biblias, hermano, a ver cómo lo dicen, o en otro, ¿verdad? En otro español más sencillo a veces, o más complicado, o más arcaico, pero eso me ayuda a tomar el concepto claro de lo que quiero traerle a su consideración. Dice esta versión: por el amor entrañable de Dios les pido, hermanos, preséntense a ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable. Usted piensa, no, pero eso es lo mismo que dice la otra, pero escucha con atención. Ese ha de ser su auténtico culto
no se amolden a los criterios de este mundo. Al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es agradable, lo perfecto. En virtud del don que me ha sido otorgado, decía Pablo, me dirijo a todos, a cada uno de ustedes, para que a nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que cada uno se estime justo, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. ¿Ven? Es la misma palabra, con las mismas bases de enseñanza, pero nos trae como una comprensión para, ¿verdad?, nuestra forma de hablar hoy en día. Yo me reía mucho cuando me sonreía, cuando me encontré con esa expresión que decía, a nadie se le suban los humos. ¿Verdad que muchos usan esa frase? Pero vamos a introducir, ¿verdad?, estos textos que hemos considerado, pensando en que hoy día los consejos que más escuchan las personas son aquellos acerca de lo que deben de pensar y valorar de sí mismo. Esos consejos son definidos por frases como hay que ser asertivo. ¿Cuántos han escuchado eso? Especialmente en los trabajos, ¿verdad? Los jefes nos dicen. Ser orgulloso de ti mismo. Esa nos lo dicen quienes, los padres o familiares o personas que se interesan por el desarrollo nuestro, o aquellos que quieren como agitarnos un poco. Nos dicen, no te dejes pisotear o humillar por los demás. No podemos ignorar que en primera instancia este tipo de consejo pertenece al reino de este mundo, no al reino de Dios. Dado que estos consejos buscan, en cierta manera, invalidar o hacer obsoletos lo que son, los valores cristianos. Y creo que en estos días, a través de la política en Puerto Rico, se batió mucho lo de los valores, ¿verdad que sí?, de nuestra sociedad puertorriqueña. Y eso me inquietó a mí mucho cuando oía un lado o el otro, llámese como se llamara el partido. Pero dentro de toda su discusión, lo que uno veía también dando vuelta era el sentido de los valores sociales, o para nosotros el sentido de los valores cristianos. Fíjense que se nos llamó en cierto momento gente fundamentalista o gente fuera de época. Pero el creyente está llamado, según la palabra del Señor, a dar un culto auténtico a Dios, basado en estos valores. No voy a coger todo lo que nos trae la palabra, sino estos fueron los que quise considerar en esta mañana. El primero, el amor sacrificial. El segundo, el debido sentido de respeto propio y hacia los demás. ¿Verdad que ese se vio bien debatido? Donde haya lugar para la humildad y la obediencia, especialmente imitando a la manera de Cristo. La dolorosa situación que encontramos en muchos
hoy en día es que están rechazando vivir en acuerdo con los valores cristianos, los cuales siempre han tenido un lugar de aprecio y aceptación en la sociedad en general. Por esto resulta importante el que volvamos a verificar, el que meditemos, el que reflexionemos acerca de cuáles son nuestros valores frente a un mundo que se empeña en destruirlos. El mundo no quiere aportar a que tú y yo seamos gente de bien de acuerdo a los estándares del reino de Dios. Porque usted y yo tenemos que tener siempre claro esto. Nuestra medida no es el mundo, ni lo que piensa el mundo. Amén. Nuestra medida es Cristo. Amén. La estatura de Cristo es aquella que tenemos que alcanzar. No es agradar al hombre lo que tenemos que buscar, sino agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Alabado Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Así que tenemos que preguntarnos, ¿son los valores cristianos sobre el amor a Dios, la obediencia, la humildad y el respeto propio y hacia los demás los que guían mis decisiones? Cuando hago una decisión, ¿qué me está dirigiendo? Porque tiene que haber presencia, un valor, ¿sabe? Decimos que el Espíritu Santo nos guía, pero ¿cuánto oímos de la voz del Espíritu Santo cuando nos mete un valor como aquel padre que dice, detente, no sigas por ese camino? O nos dice, sigue adelante que vas por buen camino. Aleluya. A través de la lectura bíblica podemos tomar como primera consideración de la lectura que hemos hecho lo expuesto por el apóstol Pablo, que se convierte en la base de la obediencia cristiana, y esto es el entrañable, piensen cómo es, el entrañable amor de Dios. Alabado Esa es nuestra base. Nuestra base cristiana parte de ahí, el amor de Dios, que está sobre todas las cosas. Amén, bendito Dios. Aleluya. El cual le llevó a ofrecer a su Hijo unigénito como ofrenda de sacrificio para remisión de nuestros pecados. Amén. Luego, debemos de tener presente que este amor de Dios, que cantamos, su amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al mundo pudo amar. Lo cantamos, pero procuramos conocer la anchura, la largura y profundidad del amor de Dios. Tenemos toda una vida para hacerlo, hermano. Alabado Dios. Así que, teniendo esto presente acerca del amor a Dios, tenemos que buscar sentir y pensar que ese amor de Dios guió a Cristo durante su vida terrenal. El motor impulsor de la obediencia de Cristo al plan del Padre era el amor que éste Amén, sentía bendito Dios. hacia Dios, a quien llamó mi
Padre Celestial. Por eso la oración nuestra modelo empieza: Padre nuestro que estás en los cielos. Eso no es cualquier oración, hermano. Eso es la piedra fundamental de todas las oraciones. Así que, teniendo esta introducción, comencemos a pensar en procurar entender cuál era el sentir que hubo en Cristo. Esto debe ser nuestra base y manera de enfrentar la vida frente a la forma de pensar que siempre nos está ofreciendo el mundo. El apóstol Pablo les pide a los cristianos que consideren bien este llamado. El apóstol expresó: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que cuando usted y yo vamos a considerar lo primero que nos declara el apóstol Pablo, tenemos que ver que su declaración es acerca de que Cristo Jesús tenía la forma de Dios desde antes de la creación del mundo. Pablo, al mencionar la preexistencia de Cristo, lo que busca como propósito es enseñarnos lo mucho que el Hijo de Dios tuvo que renunciar para vivir entre la gente, entre nosotros, siendo lo primero el tener que renunciar a ser Dios para convertirse en un simple bebé humano. Por eso Pablo dice: se despojó, renunció también al cielo para nacer ¿dónde? En un establo. También renunció a estar en su trono de gloria para morir como un ladrón sobre una cruz. Amén, bendito Dios. Consideremos esto por un breve momento. Usted tal vez ha tenido momentos en que le gustaría poseer el poder que tiene Dios. Dígame si es verdad o no es verdad. Amén, bendito Dios. Cuando usted se enfrenta con una escena de sufrimiento grande, usted dice: me gustaría tener el poder de cambiar esta circunstancia, el poder evitar el dolor de la enfermedad del cáncer, el poder evitar la muerte trágica de un ser querido. Y esa es una forma de uno querer ser como Dios. Pero pensemos por un momento. Amén, bendito Dios. Pues tenemos que Jesús tenía todo el poder y el esplendor como Dios, pero renunció a todo esto por venir al mundo a morir en una cruz por tu salvación y mi salvación. Aleluya. Aleluya. Así que, considerando o
meditando sobre esta base de lo que es el amor sacrificial, podemos pensar en desarrollar el mejor sentido de respeto propio, o lo que alguien llama, la psicología especialmente llama a esto la autoestima. Luego de que el apóstol Pablo nos ha presentado este despojarse de Cristo Jesús para convertirse en un siervo, siendo el Rey del universo. Así que vemos en Jesús el rechazo a tener agrado de lo que Él era, y digo agrado en el sentido de que cuando uno está demasiado de pegado a una forma, qué difícil se le hace despegarse de eso. Pero el apóstol Pablo nos dice, Él se despojó por amor. Amansa. Oh, amor de Dios. Aleluya. Aleluya. Dios. Logrando establecer así la base Alabado Jesús. de lo que es la humildad y el respeto hacia otros. Piense en todos los milagros de Jesús, especialmente aquellos que tuvieron que ver con leprosos, con una mujer adúltera, con un hombre de la mano seca, con el endemoniado gadareno. Aleluya. Él siempre trató cada caso como único y especial, y trató a la persona como la más que había que respetar, aunque la sociedad a su alrededor no lo apoyaba. Aún las entidades religiosas rechazaban la forma de actuar de Cristo. Jesús, Él se mantuvo en su punto. Él se mantuvo en el valor de su misión. Aleluya. No claudicó en ningún momento, aun cuando tuvo que beber la copa amarga del dolor y el sufrimiento. Aleluya. Pero iba directo, puesto los ojos en cumplir lo que era su misión, dándonos así con su ejemplo de humildad esa base que es ligada a lo que es ser un verdadero siervo de Dios. Aleluya. Pero el problema de algunos está dentro de la manera de que tiene que buscar cómo definir o defender estos valores del pensamiento cristiano frente al llamado que le hace la sociedad secular de desarróllate, sube esa estima, no te quedes en el piso. La autoestima es un término psicológico por el cual se define el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. Es la valoración positiva o negativa que una persona hace de sí misma en función de estos elementos: los pensamientos, sentimientos
y experiencias acerca de sí. Podemos encontrar 4 tipos de autoestimas diferentes en el ser humano: autoestima alta, baja, estable o inestable. Esto puede variar con el tiempo, dependiendo de cómo la persona se relacione y alimente del exterior. Por eso es que se nos aconseja en la palabra que la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra del Señor, lo que estamos haciendo en esta preciosa mañana. Una persona que se muestra con orgullo desmedido o arrogancia o engreimiento está presentando un valor de este mundo que es calificado por la palabra del Señor como pecaminoso. Ahora bien, podemos referirnos al sentido de respeto propio cuando se nos habla en la Biblia que Jesús nos ofrece 2 grandes mandamientos como guía. El primero, amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo cual resulta ser muy diferente a lo que suele sugerirnos el mundo. Aleluya. La palabra del Señor nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto usted lo puede encontrar en Génesis 1 y 27. También nos dice que el ser humano viene a ser la corona de la creación. Aleluya. Pues fue hecho un poco menor que los ángeles. Hebreos 2, 6 al 7. Estas verdades divinas implican la presencia del respeto personal al ser creado, al comprender que hemos sido creados por Dios. Y estas verdades divinas deben de tomarse como son definidas y valoradas por el reino de Dios. Sin embargo, al venir la persona a Cristo, tiene que darse cuenta que ha sido rescatado del pecado y de una vana manera de vivir. Ahora, como creyente en Cristo, se debe vivir bajo un nuevo concepto de la vida, sabiendo ya que somos amados por Dios y le amamos sobre todas las cosas. Estos valores bíblicos nos dan la razón y el ánimo, el impulso para tratarnos con amor y tratar con amor y respeto y humildad a otros. Dios nos ha dado a todos capacidades. Está en nosotros descubrir cuáles son esas capacidades. Pero les voy a traer un ejemplo considerando al mismo apóstol Pablo, el autor del libro de Romanos, que estamos usando unos versículos en esta mañana, y del libro de Filipenses. Lo primero que podemos decir acerca del apóstol es que no era una persona ignorante de sus capacidades, ni tampoco se prestaba para ser la alfombra de nadie. O sea, Pablo no se prestaba para ser pisoteado en cuanto a lo que era su derecho. En cambio, tenemos que Pablo era un hombre seguro. Yo creo que el único momento en que Pablo presenta inseguridad es cuando estaba ciego
a causa de la visión y encuentro con Jesús. Pero Pablo era un hombre seguro en su forma de predicar y presentar su testimonio de Cristo. O sea, él no estaba claudicando, ay, lo doy o no lo doy, lo comparto o no lo comparto, ay, mi testimonio no es gran cosa. A veces somos seducidos por esos pensamientos. Su comportamiento cristiano, refiriéndome a Pablo, y la defensa del Evangelio fue lo que lo llevó a ser encarcelado y tener finalmente que morir como un mártir de Jesucristo. Pero Pablo tuvo todo esto a honra, ¿sabe? Él se sintió premiado cuando lo latigaron, cuando sufrió naufragio, cuando sufrió hambre, cuando sufrió frío, todas estas cosas. Él decía, déjeme tranquilo porque en mi cuerpo llevo las marcas del Evangelio. Aleluya. De Jesús. Las marcas de Cristo. Aleluya. El cual fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aleluya. Gloria sea el Señor. El libro de Hechos, considerando los capítulos 21 al 23, nos muestra lo seguro que era Pablo al predicar el Evangelio y en hacer defensa de su persona ante otro. A veces uno dice, yo no sé cómo defenderme. Pero fíjense que una de las cosas que Jesús les dijo a sus discípulos es que cuando tuvieran dificultades relacionadas al Evangelio, Él pondría, mediante su Santo Espíritu, la defensa en la boca de la persona. Y cuando uno mira estos capítulos que he mencionado, vamos a ver que ya habían pasado cerca de 20 años de Pablo haber salido de Jerusalén como un perseguidor de los cristianos. Ahora, Pablo había decidido que tenía que volver ante el pueblo en Jerusalén con el vivo deseo de predicar el Evangelio como siempre le caracterizaba. Quiero que consideren, hermanos y hermanas, cómo fue la estadía de Pablo mientras estuvo en Jerusalén, por lo cual en su casa le invito a que lea los capítulos de Hechos 21 al 23. Tómese el tiempo de leer el 23, más nos enfatiza lo que sucedió durante la estadía de Pablo en Jerusalén y cómo éste hizo uso de sus capacidades para defender el Evangelio de Cristo. Aleluya, porque no podemos hacer algo si no tenemos, aleluya, esa seguridad de que estamos en la voluntad del Señor. Mira el antecedente del viaje a Jerusalén del apóstol Pablo. Estando él en Cesarea, recibió un mensaje de Dios a través del profeta llamado Agabo, quien, usado por el Espíritu Santo, tomó el cinto de Pablo y atándose este hermano sus pies y manos, le advirtió a Pablo acerca de las futuras cosas que le iban a suceder estando en Jerusalén. Sería encarcelado por parte de los judíos y
vería cómo estos a su vez le entregarían a los gentiles. Los creyentes de Cesarea, junto a otros apóstoles que estaban presentes en esa reunión, le rogaron a Pablo que no fuese a Jerusalén por el peligro que esto representaba. Pero el apóstol, con la seguridad que le caracterizaba, les respondió que estaba dispuesto no solo a ser atado, sino que estaba dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Eso usted lo puede encontrar en Hechos 21:13. Cuando usted considere la advertencia hecha por el Espíritu Santo, no la malinterpreten. La intención del Espíritu Santo no era detener los planes del viaje de Pablo. A veces ante una dificultad, frente a un deseo que hay en nosotros de hacer algo por la causa del Señor, decimos, ay, espérate, yo no voy a seguir esto, porque esto parece que no es voluntad del Señor. Esa no era la actitud del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se dijo a sí mismo, me van a perseguir, aquí estoy listo para responder a la persecución. Hay mucha gente que está en las redes sociales diciendo, ay, ahora nos van a perseguir. Mire, los verdaderos cristianos siempre han sido perseguidos. Los verdaderos. ¿Por qué? Porque chocan contra la corriente del mundo. Porque el mundo no puede entender nuestra vida espiritual con Cristo. Por lo tanto, le es contraria. No nos van a estar diciendo, ay, bienvenido, vente, sí, ay, qué bueno que tú vives de esa manera y quieres que yo viva de esa, ay, lo acepto. Usted sabe lo difícil que es ganarse un alma para Cristo. ¿Por qué? Porque ser cristiano es ir en contra de la corriente del mundo. Aleluya, nuestros valores espirituales no son iguales a los valores del mundo. El juicio de Dios no es igual al juicio de las cosas como lo hace el mundo. Así que tenga cuidado. La advertencia hecha por el Espíritu Santo era una manera de preparar a Pablo para hacerle frente a las dificultades que encontraría en su camino. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo entendía que su viaje era la voluntad del Señor, por lo cual llegó a Jerusalén con su misión de predicar a otros acerca de Cristo. Cuando hay una meta clara, cuando hay un objetivo claro, es difícil que te detengan en esa carrera, porque tú dices, yo estoy en la voluntad del Señor. Miren, mis hermanos, yo lo he experimentado. Mis 6 años en Maunabo y medio, por ahí, me han llegado a dificultades. Y cuando otros han pensado que estoy tambaleando, y yo misma he sido tocada por pensamientos contrarios, ¿sabes qué? Me anima a seguir y permanecer y no renunciar, que yo he sido llamada a estar en integridad. Esa es la voluntad del Señor, no es la voluntad del hombre. Dios usó al hombre, pero aquí estoy porque Él mismo en oración me dijo, yo te he presentado la iglesia. Y ante esa voz hay que obedecer. Aleluya. Así que yo cuando fui entrevistada le dije a los del concilio, mis razones me van a mantener cuando venga la dificultad. Por lo tanto,
El primer ofrecimiento de yo trabajar en la obra del Señor no fue ser pastora de una congregación, fueron misiones afuera de Puerto Rico. Pero yo no entiendo que esa sea la voluntad del Señor para mi vida. Él siempre me ha hablado de mi corazón de pastor. Nunca me ha dicho, tú tienes un corazón misionero. Así que yo voy a esperar 2 años más de espera. Aleluya. Gloria sea al Señor. Traigo mi testimonio porque no conozco mucho del suyo. Pero Pablo, estando un día en el templo, fue acusado por unos judíos de ser un sedicioso y profanador de la santidad del lugar al introducir extranjeros dentro del mismo. Esto alborotó la ciudad y sacaron a Pedro a fuerza de empeñones y golpes. Al llegar un tribuno romano con sus soldados, el apóstol Pablo terminó siendo arrestado y atado con cadenas, como le dijo el profeta Agabo. El tribuno, al no conseguir conocer bien la razón del tumulto, procuró llevarse rápidamente a Pablo para ponerlo seguro, ya que lo querían matar. Antes de Pablo ser metido en la fortaleza romana que el tribuno le llevaba, utilizando, mire, el idioma griego, le habló al tribuno sobre cuál era su identidad, aclarándole que él no era el egipcio a quien los romanos buscaban por provocar revuelta política. Estando aún encadenado, Pablo le solicitó al tribuno el poder hablarle al pueblo judío. Así que Pablo comenzó a hablarles a los de su nación, utilizando ahora el lenguaje arameo. ¿Escuchó? Primero hablaba ¿qué? Griego, pero ahora está hablando en arameo, un dialecto, aleluya, muy semejante al hebreo, que el hebreo es una lengua considerada como sagrada y usada solo por los religiosos. Durante la presentación de su autodefensa, Pablo expuso su testimonio ante sus oyentes, a los cuales les hablaba en arameo para llamar aún más la atención de esto. Él les contó de su encuentro con Jesús mientras perseguía a los cristianos yendo camino de Damasco, cuando les platicó acerca de su llamado, que era el ir a predicarle a los gentiles, pues Dios también a estos les ofrecía por Jesús la misma salvación que a los judíos. La multitud alrededor de Pablo se agitó, aleluya, hicieron que el tribuno ordenase que metiesen a Pablo en la fortaleza y lo azotasen. ¿Usted me escuchó bien? Encadenado y ahora iba a ser azotado. Aleluya. Gloria sea el Señor. Estando Pablo a punto de ser castigado, le comunica al soldado romano lo concerniente a su ciudadanía romana, porque Pablo era judío, pero también era romano, por una ciudadanía que le habían concedido a sus abuelos o a sus padres. Él nacía dentro de esa línea, considerado como
romano. Mire, no todo el que vivía en Roma era romano. Ser oficialmente reconocido era difícil, por lo cual el tribuno le dijo: yo tengo la ciudadanía romana, pero tuve que pagar por ella, y tú no. Pero Pablo sabía que era el momento de él detener la mano de aquel soldado que le iba a latigar, diciéndole: soy un ciudadano romano, no me puedes castigar antes de ir a juicio. Así que esto provocó que el soldado fuese donde el tribuno y le dijera: ese hombre Pablo es un ciudadano romano, no podemos golpearlo ni darle latigazos. Así que el tribuno tuvo que detener todo y se le ideó: entonces pues vamos a llevarlo al Sanedrín, ya que no tenemos una acusación formal sobre este hombre, así vamos a llevarlo ante el Sanedrín judío. Y así sabemos cuáles son los cargos que estos judíos presentan contra este hombre. La exposición entonces que Pablo hace ante el Sanedrín judío acerca de las acusaciones en su contra fue que él tenía ante Dios una limpia conciencia. El sumo sacerdote, ante lo que Pablo acababa de decir, mandó que lo golpeasen en la boca para callarlo. La reacción del apóstol al ser golpeado fue decirle: Dios te golpeará a ti. Pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Lo que Pablo decía era una orden que se encontraba en la ley de Moisés, y lo que el sumo sacerdote había mandado a hacer era una orden contraria a la ley de Moisés, donde se dice que solo puede ser golpeado aquel que haya sido encontrado culpable, y todavía a Pablo no se le había imputado culpa alguna. La base de esta ley se encuentra en Deuteronomio 25. De esta manera, Pablo expuso la hipocresía de aquel que había dado la orden. Nos dice el relato que los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Entonces Pablo reconoció que había también él actuado mal al reaccionar de dicha manera, porque de acuerdo con la misma ley de Moisés era erróneo maldecir a un príncipe del pueblo de Israel. Éxodo 22-28. Teniendo esto presente, Pablo procedió a disculparse por su acción, pues no sabía que aquel hombre que ordenó que le golpease era Ananías, el sumo sacerdote. Lo curioso de esta situación, y no es curioso, es que Pablo dijo una profecía: Ananías murió violentamente asesinado. Entiéndase, golpeado por Dios. Durante su discurso, el apóstol Pablo se percata que la audiencia ante él estaba compuesta por fariseos, escribas y saduceos, así que les expuso el tema de la resurrección. Esto trajo grande disensión, de modo que el tribuno romano volvió a intervenir, llevándoselo nuevamente arrestado y atado con cadenas a la fortaleza romana. El resultado de lo ocurrido ante el Sanedrín tuvo su efecto sobre la parte emocional de Pablo. Le trajo una carga emocional negativa. Así se acostó Pablo esa noche. Aleluya. Pues le pareció desfavorecedor el incidente en el Sanedrín, cuando su mayor anhelo era lograr
que sus compatriotas judíos aceptasen el Evangelio de Jesús. Sin embargo, a juicio de Jesús, lo que Pablo hizo estando en Jerusalén, sí fue una buena defensa del Evangelio, pues en la noche Jesús le consoló diciéndole: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también de mí en Roma. Los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos también. Pablo no sabía cuál era ni cómo era que se iba a cumplir el plan de su llamado, pero Dios lo iba dirigiendo todo. Dios tiene el control, aunque parezca que estás encadenado de pies y manos para hacer algo por su causa. Aleluya. Pero espera, ten ánimo, como Dios le dice a Pablo: ten ánimo, no tengas miedo, estás en la voluntad del Señor. Aleluya. Así que el apóstol Pablo, al igual que nosotros, conocía el plan general de Dios para su vida. Sin embargo, no conocía cómo se iba a desarrollar todo su cumplimiento. Fue solo, hermano, y esto es mi posición, considerando las cosas que Pablo expresa en las diferentes cartas que escribió a la iglesia, fue solo el experimentar el amor entrañable de Dios frente a su vida pasada. Gloria a Dios. Lo que hace que este gran hombre de Dios se decida a vivir solo para Cristo. Por eso dijo: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que, procurando diariamente presentarse ante Dios siempre como una ofrenda viva, santa y agradable, entendía que le estaba haciendo a Dios un culto auténtico. No era cantar bonito, no era cantar bonito, ni tampoco afinado. Era él mismo presentarse como una ofrenda buena, santa y agradable ante Dios. Aleluya. Siendo esta la forma de dar un auténtico culto donde su vida no se amoldó a los valores o criterios del mundo. Aleluya. Persiguiendo como meta el dejarse transformar y renovar en su interior mediante la intervención del Espíritu Santo que escudriña todas las cosas. De tal manera que Pablo pudo apreciar y comprender cuál era la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para su vida. Hay gente que en la iglesia se siente como desubicada. Ellos dicen: yo no sé qué hacer en la obra del Señor. Pablo te da respuesta a ellos. Tomando Pablo las capacidades naturales y los dones espirituales que había recibido como instrumentos dados para enseñar a todos y a cada uno de los creyentes lo que significa vivir para Cristo y para su reino. Aleluya. No importando
las circunstancias. Yo no sé si esto lo hace usted temblar, sintiendo el toque del Espíritu Santo. Alabado Dios. De Aleluya. tal modo que sus experiencias, las experiencias del apóstol, le llevaron a aconsejar que a nadie se le subieran los humos. ¿A dónde? La chore. A la cabeza, o sea, al interior, a la mente, al corazón. Por tener el privilegio de hacer algo dentro de la obra del Señor, sino que cada uno que se estimara justo por la justicia que es por la fe, viviera agradando al Dios que le había concedido la misión. Hoy tenemos, hermanos, y con esto termino, que internalizar este llamado que nos hace el apóstol Pablo con relación a nuestra conducta y valores cristianos, porque Él nos está llamando a ir en contra de la corriente mundanal. Para ello nos pone como base el entrañable amor de Dios hacia nosotros y el amor hacia Dios que debemos tener, donde el desarrollo de la autoestima o amor propio debe estar fundamentado en el amor. Dice, ahora permanezcan en 1 Corintios 13, la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de ellas, ¿cuál es? El amor. Luego nos plantea la obediencia, la humildad y el respeto mutuo. Esta fue la manera de pensar que guió a Cristo y debe ser también la manera en que nosotros confrontemos la forma de pensar que nos ofrece el mundo. Hermanos, hermanas, abracemos este llamado. Vayamos en contra de la corriente mundanal con nuestra conducta cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Dios les bendiga. Aleluya. Santo es el Señor. A veces usted dice, hoy no predicamos de los valores, pero Dios está trayendo esto, preparándonos para lo que vamos a enfrentar. Aleluya. O lo que ya usted puede estar enfrentando en su casa o en su trabajo, en algún otro lugar, pero usted ve cómo usted es desvalorizado porque es que cristiano. Pero no. Levante su cabeza. Mire hacia el cielo porque nuestra redención total está a la puerta. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual bendice a nuestras vidas y nos da el ánimo necesario para continuar siendo vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó en sacrificio santo, puro y agradable ante tu presencia.
Nuestro Cristo pagó un precio de sangre para darnos redención. Por lo cual, Señor, te presento, si aquí en esta mañana hay algún hermano que esté pasando una situación de ataque con respecto a mantener sus valores cristianos, la tentación sabemos que a veces viene de claudicar en seguir el estilo de Cristo o seguir lo que el mundo nos propone. Fortalece, Señor, te pedimos, fortalece esa medida de fe, de modo que esa persona se dé cuenta cuán entrañable es tu amor hacia Él, que nos diste a tu Hijo unigénito, para que no nos perdiéramos, sino que fuésemos salvos. Que esta verdad abarcadora y divina nos llene de fuerza y podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora nos vamos de este lugar llenos de esta tu palabra, que nos invita a ir en contra de los valores del mundo, pero cada día afirmándonos en el encuentro y comunión contigo. Así lo creemos, que estamos bajo tu protección y bajo tu misericordia, que nuestra vida tiene un valor incalculable ante tu presencia. Sangre de Cristo nos cubre y nos limpia de todo pecado. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Salimos de acuerdo al protocolo. Primero los bancos de atrás.